Atrévase a soñar en grande. Este es el momento para cambiar sus deseos en realidades. Y le invito a tomar una decisión hoy que se convertirá en su más grande oportunidad de la vida. Gracias por estar con nosotros en Triunfando y Prosperando, un programa que nace en el corazón de la gente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque queremos responder a las necesidades de la gente, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Hoy queremos conversar con usted un tema que realmente puede traer un balance, un equilibrio a la vida nuestra. Realmente muchos pasamos la vida corriendo de un lugar a otro y a veces no tenemos tiempo de pararnos y reflexionar. Sin embargo, usted que quizás tiene su iglesia, su reunión de iglesia por la tarde, ¿verdad? O quizás hoy se tuvo que quedar, o quizás alguien lo invitó a ver el programa de hoy. Sí tenemos un material para transmitirle a usted. Hoy queremos hablar sobre cómo mantener un equilibrio entre la familia y la iglesia. Y para ello, pues qué mejor que invitar a un pastor, ¿verdad? Alguien que ha tenido ese trasfondo, alguien que tiene esa educación, alguien que está en ese medio y alguien que es exitoso también en su familia. Y por eso mismo hemos traído a este pastor para compartir el tema manteniendo un balance en la relación iglesia y familia. Me refiero a un amigo también, el pastor Jorge Dávila. Jorge, bienvenido al programa de hoy. Buenos días, Erwin. Me da mucho gusto estar aquí una vez más. Qué bueno tenerte acá. Has sido un invitado en ciertos programas. Cuéntame algo de ti. ¿Cómo te haces pastor? Yo soy hijo de pastores. Ah, ok. Traes ese trasfondo. Soy hijo de pastores, no quiere decir que heredé el ministerio de mis papás. No, desde luego que no. Sin embargo, al ver el trabajo de mis papás, a mí siempre me emocionó el deseo de servir a Dios. Y cuando yo comencé a trabajar, cuando comencé a servir para el Señor, originalmente Dios me puso en un ministerio familiar. Y naturalmente, al estar trabajando con familias, naturalmente salió la necesidad de comenzar a trabajar más profundo con algunas familias. Y una vez más surgió la iglesia, ¿no? Surgió la iglesia de reuniones familiares, de grupos de estudio. Hubo la necesidad de comenzar a darle más forma y Dios nos mostró pues que era tiempo de iniciar la iglesia e iniciamos la iglesia. Sé que tu papá es una autoridad en muchas áreas educativas. Cuéntame, con el perdón de tu papá que no está hoy, cuéntame cómo viste a tu papá crecer manteniendo ese balance bonito entre su estudio, su impacto a la sociedad en México, toda su carrera como un profesional, tener tiempo para ti, tener tiempo para tu mamá y tener tiempo para la iglesia. Bueno, este tema me emociona mucho, ¿no? Cuando me hablaste acerca del tema de cómo balancear el tiempo de la familia con la iglesia, me emociona mucho porque me recuerda cómo llegamos al Señor. Me recuerda lo que fue mi vida antes del Señor y lo que fue mi vida a partir de que Cristo llegó a nuestra vida. Tú lo acabas de mencionar, mi papá fue un político en México, un hombre muy ocupado, lleno de negocios, empresas y demás, que obviamente no tenía tiempo para nosotros. Entonces, yo conocí al Señor a la edad de 11 años aproximadamente y se volvió un anhelo en mi corazón el tener a una familia integrada, ¿no? Mi familia estaba al borde de la destrucción y el anhelo en mi corazón era ver a mi familia integrada. Se convirtió mi mamá, se convirtieron mis hermanos, me convertí yo, pero ¿Tu familia es tu familia sin estar casado? Mi familia sin estar casado. Okay, tenía 11 años, no podía estar Claro, casado. claro. Entonces, mi ilusión era ver a mi familia integrada. Y cuando se convirtió mi padre y comenzamos a vivir como familia, cuando Cristo llegó a nuestra vida, me di cuenta que eso era lo que yo quería, ¿no? Y Cristo integró a nuestra familia. Entonces, crecí viendo a mis papás sirviendo al Señor. Crecí viéndolos sirviendo al Señor y crecí disfrutando el verlos sirviendo al Señor. Porque antes yo no los veía más que en fiestas, o los veía en regaños, o los veía, etcétera, de una forma muy desagradable, ¿no? Claro. Sin embargo, cuando reciben a Cristo y comienzan ellos a servir al Señor, ellos comienzan a anexarnos a su trabajo y comienzo yo a disfrutar de trabajar por el Señor y comienzo a disfrutar de ver a mi familia unida sirviendo al Señor. Entonces, naturalmente, pues yo crecí con el deseo de servir a Dios. ¿Por qué? Porque mis padres fueron sabios en integrarnos en el trabajo para el Señor. Wow, qué interesante. Cuando tú me dices a mí, en este caso, que tus papás servían a Dios, ¿cómo pudieron balancear el no descuidar a Jorge y a tus demás hermanos con el trabajo que ellos hacían en la iglesia?
Bueno. Porque sabes que uno de los problemas grandes muchas veces de nosotros, los mismos pastores o de los líderes de iglesia, es que nos enamoramos de la novia de Cristo, que es la iglesia, y nos desenamoramos de nuestras familias. ¿Cómo pudo tu papá trabajar eso? O con los recuerdos que tú tienes. Mira, la base de lo que yo podría llamar nuestro éxito como familia cristiana es el entender que cuando Cristo llegó a sanar y restaurar la familia. ¿Qué es lo que Cristo tenía que restaurar en mi familia? Pues número uno, tenía que restaurar la división que teníamos. No había amor entre nosotros. Entonces viene el Señor y restaura el amor. Quiere decir que comienzo a disfrutar la cercanía con mi padre, comienzo a disfrutar la cercanía con mi hermano, comienzo a disfrutar la cercanía con mi mamá o con mis otros hermanos. Número dos, Dios restaura nuestra comunicación. Y al comenzar a tener comunicación, comenzamos a abrir nuestros corazones y mi padre comienza a saber lo que yo pienso, lo que yo anhelo, lo que yo pienso, y yo comienzo a saber lo que hay bien en su corazón que durante años no conocí. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando comenzamos a servir al Señor, comenzamos a servir al Señor ya desde otra perspectiva, comenzamos a servir al Señor conociéndonos, sabiendo quién está a tu lado, ¿no? Yo conocía ya el corazón de mi papá, yo había visto lo que Dios había hecho en él, conocía el corazón de mi mamá, había visto lo que Dios había hecho en ella. Entonces para mí era fácil entender su amor hacia nosotros. ¿Por qué? Porque Dios había cambiado sus corazones. Entonces ellos comienzan a servir al Señor, obviamente se convirtió en 1984, tomaron la decisión de estudiar juntos en el Instituto Bíblico. Dios nos movió a estudiar todos juntos y nos fuimos a estudiar 2 hermanos y yo, junto con mis papás al estudio en el Instituto Bíblico. Así es que comenzamos desde el principio trabajando juntos, ¿no? Claro. Y comenzamos a ver lo importante que era servir a Dios porque era la forma natural de tener armonía en la familia. Así es que terminan mis papás en el Instituto Bíblico, Dios nos mueve de la iglesia en donde habíamos llegado y nos mueve a iniciar un trabajo nuevo. Y en nuestra casa comenzamos a hacer estudios bíblicos, comenzamos a evangelizar gente, comenzamos a traer gente nueva a la iglesia, gente nueva pues a los pies del Señor. Ajá. Y naturalmente se fue dando la estructura de la iglesia porque mi papá tomó la iniciativa de comenzar a dar los estudios, mi mamá apoyaba a mi papá en esta iniciativa, los hijos comenzamos a integrarnos en este trabajo que empezamos a hacer porque se convirtió en nuestro proyecto familiar. ¿Cómo hicieron para que no cayera este asunto en algo que los entretuviera y echaran a perder sus relaciones como seres humanos? Mira, los primeros años fueron difíciles aprender este proceso, porque llega el momento en que, aunque no quieras, la iglesia te absorbe. Entonces fue un proceso difícil. Es un fenómeno, claro. Especialmente porque la iglesia creció en mi casa. Tuvimos a la iglesia físicamente en la casa de mis papás. ¿La congregación estaba en tu casa? La congregación estuvo durante 7 años en casa de mis papás. Entonces, ya después de 7 años ya sientes como que necesitas algo de espacio-tiempo. Pero fue muy hermoso porque la forma de mis papás de protegernos a nosotros es que nos integraron de una forma natural al trabajo de la iglesia y teníamos tiempo de platicar, teníamos tiempo, siempre respetamos el tiempo, nunca se le dio más importancia a los problemas de la iglesia o al hermano que venía con dolor. ¿Cómo hace tu papá para que eso no sucediera? Porque sabes que el problema que tenemos es cuando nosotros los pastores nos damos a la iglesia sin involucrar a la familia, porque muchas veces los hijos ya crecieron. Muchas veces la esposa no quiere nada con la iglesia. Eso sucede en muchas partes. ¿Y cómo hace tu papá, hablando de tu papá, ¿verdad? ¿Cómo hace tu papá para meterte al ministerio, para decirte ven para acá, pero al mismo tiempo darte tu espacio como hijo y darse él su espacio como papá también? Mi papá entendió cuando conoció a Cristo que lo mejor que tenía era su familia. Cuando él era político estuvo a punto de perdernos a los hijos mayores, estuvimos a punto de morir mi hermano y yo, y él se confrontó con la realidad de que con el dinero que él tenía no podía comprar nuestras vidas. Así es que cuando vino a Cristo, lo primero que él comprendió es que tenía que conservar el mayor tesoro que él le había dado, ¿no? La Biblia dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos, ¿no? Nosotros somos 4 hijos, 4 hombres y una mujer, mi hermana la menor. Entonces mi papá nos comenzó a dar valor como familia, nos comenzó a dar valor como hijos, nos dio prioridad antes que las actividades de la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Que crecimos amando el trabajo de la iglesia y no odiando el trabajo de la iglesia.
¿Por qué? Porque yo veía el cuidado que tenían mi papá y mi mamá hacia nosotros. Cuando había problemas en la iglesia, atendían los problemas de la iglesia, pero cuando era momento de estar con nosotros, estaban con nosotros. Y si había que cortar la atención de los problemas de la iglesia en ese momento, cortaban la atención de los problemas de la iglesia para darnos a nosotros nuestro tiempo. Y entonces yo te puedo decir, estuvieron con nosotros en los momentos importantes de nuestra vida, en enfermedades, en éxitos, en fracasos, en momentos fáciles, momentos de, ya sabes, cuando uno es adolescente, uno va creciendo, tiene momentos fáciles, momentos difíciles. Entonces yo recuerdo a mis papás ahí al lado de nosotros y recuerdo que siempre mi vida y la vida de mis hermanos fue más importante en todo tiempo antes que lo que sucedía en la iglesia. No quiere decir que fueran pastores descuidados, sino que al contrario, eran pastores conscientes que era importante cuidar primero a su familia y después la iglesia, porque finalmente es el orden que la palabra del Señor te enseña, ¿no? Muy bien. O sea, hasta tu familia y lo que hagas para el Señor, ¿no? Muy bien. Bueno, un poquito vamos a ir a una pausa, sin embargo, vamos a seguir hablando con el pastor Jorge Dávila. Es muy importante lo que él está diciendo y sería muy interesante que usted como líder de iglesia, usted como un pastor, usted como una persona que está a punto de perder su familia o que tiene un ministerio grande o pequeño, usted pueda quedarse con nosotros y escuchar algún consejo. Que esta mañana, esta tarde, la palabra de Dios le va a traer a través de los labios del pastor Jorge Dávila y su programa Triunfando y Prosperando. Vamos a coger una pausa y volvemos en un momento con más de este estudio.